Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. En esta oportunidad vamos a dirigirnos a Primera Carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por haber tenido misericordia con nosotros, Señor, por borrar nuestros pecados y tenernos hoy ante tu presencia. En Cristo Jesús te adoramos y te alabamos. Amén y amén. El apóstol Pablo está haciendo un reconocimiento de su vida pasada frente a su vida hoy en Cristo. Él está reconociendo que antes ofendía a Jesucristo, lo perseguía, lo insultaba, y aún así él confió en él. Su pasado no lo descalificó para servir a Dios. La gracia y la misericordia de Dios fueron suficientes para cubrir su pasado y hacer de él un instrumento de paz para su iglesia. Dios fue bueno con él al perdonarlo. Él todavía no creía en Cristo, no sabía lo que estaba haciendo. Y este ha sido el caso de muchos de nosotros que ofendimos durante muchos años a Dios. Todo aquel que es nacido de mujer y que no conoce a Cristo tiene dos características particulares. Número 1 es un blasfemo y número 2 es un perseguidor. Número 1 es un blasfemo, un blasfemo es alguien que ofende a Dios, alguien que escarnece su nombre, su iglesia. Y a lo largo de la historia nosotros vemos cómo el hombre se ha levantado contra Dios. De hecho, la Biblia nos presenta varios versículos para que nosotros nos arrepintamos de este pecado. Ser blasfemo es tratar con desprecio a Dios. De hecho, hay muchos que llegan a la iglesia de esta manera. La blasfemia es un reproche verbal contra la persona de nuestro Señor Jesucristo, contra su carácter, contra sus atributos. Y el libro de Levítico, en el capítulo 24, versículos 15 y 16, nos dice que todo aquel que ofende a Dios será condenado a muerte. La otra palabra que encontramos en el texto es perseguidor. Alguien que tiene un objetivo para destruir, para acabar a alguien. Y esto es común en aquellas personas que se confiesan como ateas, aquellos que no creen en Dios, personas que se convierten en blasfemos, perseguidores con el fin de acabar con la obra de Cristo. Y lo que Pablo dice es que todo esto él lo hacía por ignorancia, porque no tenía fe. Nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, de no perseguir, de no insultar, de no ofender a nuestro Señor. Si ya conoces del Señor, hoy tienes que considerar esto y pedirle al Señor que te ayude. El apóstol Pablo nos dice que lo hizo por ignorancia, porque no tenía fe. Todo incrédulo es un ignorante, no conoce de Cristo y en su corazón solo tiene una conclusión: perseguir la iglesia, criticar la iglesia, no entender el culto, no entender el perdón, no entender la salvación. Aunque la ley de Dios está escrita en su corazón. Y el apóstol Pablo está poniendo en perspectiva nuestra vida de aquel que es salvo, que aquel que es salvo tiene pruebas de su salvación. Es una persona que reconocerá a Jesucristo, que lo adorará. Deliberadamente buscará de manera clara exaltarlo, reconocerlo, agradarlo. Mientras que el incrédulo, nada de esto le importa. Él tiene una inclinación maliciosa y única, y es destruir el buen nombre de Jesús, su obra. Él será un perseguidor, un violentador de todos aquellos que confiesan a Cristo como su Salvador, tal como lo hizo Pablo, un perseguidor. Quiera el Señor que en medio de todo esto nosotros podamos reflexionar, porque así como Pablo persiguió a Cristo, nosotros también lo hacemos cuando somos indiferentes con su iglesia, con los hermanos, con el servicio, con su palabra. Debemos considerar, mis amados hermanos, quiénes éramos, de dónde nos rescató el Señor. No podemos olvidar que aquellos que hoy estamos en Cristo éramos blasfemos, perseguidores, ingratos, impíos, injuriadores, pero lo hacíamos por ignorancia.
Pero ahora que hemos sido recibidos en gracia y misericordia, hacer esto contra Él sería mostrar lo contrario a su obra en nosotros. Lo que nuestra vida debe reflejar hoy día es nuestra consagración a nuestro Dios, nuestra credulidad a todo lo que Él dice. Después que Pablo fue salvado, se convirtió en un santo destacado. El Señor no le asignó un segundo lugar, no le asignó un lugar de segunda clase en la iglesia. Él había sido el principal de los pecadores. Sin embargo, el Señor no dijo: yo te salvé, pero siempre recordaré tu maldad para tu desventaja. Por el contrario, el Señor le tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Su pasado no le descalificó ni fue obstáculo para servir. La gracia y la misericordia de Dios fueron suficientes para cubrir su pasado. Nosotros nunca deberíamos sentirnos incapacitados para ser utilizados por Dios, aun siendo antes blasfemos, perseguidores de su iglesia, ingratos, impíos. La pregunta y la autorreflexión que debemos hacernos esta mañana es: ¿estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos dando evidencia de cómo el Señor nos ha rescatado? ¿De cómo el Señor nos ha transformado de lo que éramos? Pero la misericordia que ha tenido con nosotros al darnos vida al día de hoy, ¿cómo estamos respondiendo a su llamado? Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.